Ya. Un gatito. Ahí está. ¿Se ve? Por ejemplo, aquí tenemos varios planitos de ejecución para la soldadura. En la parte izquierda estamos viendo una serie de conjuntos de elementos que van a ser soldados con soldadura, ¿no? Y el objeto está en unas dos, en tres vistas, de planta, de frente y de perfil. ¿Se dan cuenta, no? Miren, por ejemplo, en ese plano, en la vista de frente, allí tenemos, digamos, espesores achurados. Acá, por ejemplo, está achurado hacia la derecha. Una raíz hacia la derecha, ¿sí o no? Y digamos, en esa misma pieza, este está cortado, está seccionado, está esta de acá, esta parte, también direccionados hacia la derecha, achurado. O sea, está seccionado, ¿sí o no? Hacia la derecha. Pero debajo de ellos hay otro que está achurado hacia la izquierda. ¿Ve? O sea, esta partecita con esta partecita pertenecen a otro elemento dentro de esa pieza. Entonces acá estamos viendo que son dos piezas de dos espesores diferentes. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, aquí hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Hacer una serie de trabajos acá, básicamente de soldadura. Si ustedes ven aquí esto, lo que fíjese mi cursor, está así, el otro está de esta manera, el otro está de esta manera, y aquí también, ¿eh? Estamos viendo una raya doblada, ¿no? Doblada, o una raya, o una recta quebrada. Recto acá, quebrado, todo lo que dice acá. Me está diciendo que en este punto tengo que soldar con estas características de soldadura. En este punto tengo que soldar con esta característica de soldaduras. Ahora, observen, de la recta, dos números, ¿sí o no? Y el tipo de soldadura es la simbología que está usándose. En esta parte está, en la parte de abajo de esa recta, está el 15.88 con el tipo de soldadura de filete. En esta de acá, está encima, dos AG 180, el diámetro U, un cuarto NPT. NPT es el rojo, ¿no? Pero está apuntando en este punto de acá. Entonces, nosotros tenemos que saber e interpretar qué es lo que dice aquí. ¿Ya ve? Y así van a venir los planos. Los planos están de esa manera. Bien, dicho esto, nos vamos a ver este de acá. ¿Están viendo? ¿Ven lo que dice ahí? ¿Ah? No, profesor. Todavía, Hijita, dice todavía está en. No, no, símbolo no. de Está soldado. en el Chrome, en el Google. Ah, ya, ok, gracias. Ya ves, eso es lo que tienen que decirme, pues. Vamos a compartir. Ahora, Bien. correcto. Ya, entonces, de entrada nomás, hemos visto unos gráficos de un plano, ¿sí o no?
Y ahí hay simbología. Hay símbolos para ejecución de soldadura, con una serie de simbolitos que ahora lo vamos a entender, que ahora vamos a aprender qué significan esos símbolos. ¿Correcto? Ya. Entonces empezamos. Pregunten, ¿eh? Símbolos de soldadura, dice. Eh, bueno, generalizando todo esto de lo que es simbología, dice, tenemos muchos símbolos en nuestra sociedad. Efectivamente, trabajamos con muchos símbolos que está en nuestro medio, ¿no? Tenemos señales y rótulos que nos dicen lo que debemos de hacer, a dónde debemos ir, o lo que no debemos hacer, o lo que no efectivamente hay diferentes tipos de símbolos. Entonces, reglas que debe de seguir. Aunque no tenga conocimiento de ingeniería, por tiene que leer el plano. Estos signos se llaman entender ese lenguaje. ¿Ya? Pregunten, ¿eh? Los símbolos de soldadura. Escuche lo que dice. Se utilizan en la industria para representar detalles de diseño. Para representar detalles de diseño que ocuparían demasiado espacio en el dibujo si estuvieran escritos con todo por ejemplo, miren lo que dice acá. Por ejemplo, al soldador se le tiene que decir, el ingeniero diseñador desea hacer llegar la siguiente información al taller de soldadura. El punto en donde se debe hacer la soldadura. Que la soldadura va a ser de frente en ambos lados de la unión. Un lado será una soldadura de filete de 12 milímetros, el otro una soldadura de filete de 6 milímetros. Ambas soldaduras se harán con un electrodo de E6014. La soldadura de filete de 12 milímetros se esmerilará una máquina hasta que desaparezcan con todas las acumulaciones y exceso de material de la soldadura. Miren todo lo que se le ha dicho. Todo lo que se le ha dicho. Que va a ser una soldadura. Esmerilado. Una vez que se ha hecho la soldadura, se esmerila pues para emparejar, ¿no? O la zona donde, ha sido donde se ejecutó la, se esmerilará con una máquina hasta que desaparezcan todas las acumulaciones y exceso de metal de la soldadura. ¿Me han entendido todo lo que dice acá? Por favor, a ver quién es el que no me ha entendido para explicar nuevamente. ¿Han entendido todos? ¿Mm?
¿Han entendido? Diego Morales. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Has entendido lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí en todo eso? Que está en la pantalla. Diego. Diego. Sí, profe, sí, profe. ¿Qué tiene con todo lo que está ahí en pantalla? ¿Mm? Profe, que quizá puede que cada operación de soldadura tiene diferentes parámetros que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por Ya. ejemplo, por ejemplo, como dice, ¿no? El punto donde debe ser la soldadura puede Se ser a debe los indicar, extremos, al se debe medio, indicar dónde se va a llevar a cabo ajá, claro, la soldadura. sí, Donde se va a dar porque, inicio a la claro, soldadura. también, Ya. por ¿Qué ejemplo, más? dice, los lados de las soldaduras, claro, seguro los espacios donde se va a realizar, ¿no? Claro, claro, acá lo que te está diciendo que se va a hacer frente a frente en ambos lados de la unión, la soldadura. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, Que un lado, ¿con qué se va a hacer la soldadura, no? Porque dice que será con un electrodo de E6014. ya, claro, se va a hacer con ese electrodo. También te dice que va a ser una soldadura de filete. Ahora vamos a ver qué es un filete. De 12 milímetros y el otro, una soldadura de filete de 6 milímetros. Mira todo lo que dice acá. Después dice que se va a esmerilar con una máquina hasta que desaparezca, será pues la huella de la soldadura, ¿no? Mm, ya. Todo esto, ¿cómo lo podemos nosotros resumir en un plano? Diego, Disculpe. todo esto, lo que estamos leyendo, ¿cómo lo podemos resumir en un plano? Con las indicaciones que dio al comienzo, me parece que dio Mm, como un mapa, ujú, donde ahí se especifican todo, ¿no? Las dimensiones y las especificaciones en realidad. mm. Es todo, porque en un plano tiene que estar escrito todas estas características que estamos viendo. Esas características que me están dando es bastante amplia. ¿Cómo voy a escribir todo eso en un plano para que el técnico lo vea y lo ejecute? Por eso, para todos, por eso es que tiene que hablar sobre la psicología o una especie de código, la codificación de símbolos. Ese es el objetivo. A ver, vamos a ver cómo se hace. Atentos, atentos todos. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces dice, para dar la información al ingeniero o diseñador, solo se pone símbolo en el lugar correspondiente en el plano para transmitir la información al taller de soldadura. ¿Eh? Un símbolo. En primer lugar, lo que ustedes pueden ver acá en esta figura es una línea, es como quien dice, esta es su cola, es una línea horizontal quebrada en este punto y con una flechita acá que te va a indicar en este punto se lleva a cabo la soldadura. O sea, el símbolo de la soldadura es con esta línea quebrada.
Ahora, el filete que tienes que hacer va a ser en ambos lados. Esta línea horizontal, la parte de arriba va a ser un lado y la parte de abajo es otro lado. Dice, y el símbolo de filete es un triángulo. Un filete, en este lado vas a hacer un filete de 12 milímetros, ¿ya? Y al otro lado vas a hacer un filete de 6 milímetros. ¿Se dan cuenta? Y esta rayita que está en el filete, una paralela con la letra G, G de gato, significa que va a ser con un acabado de esmerilado. Y aquí en la cola, porque eso de que me están dando que el electrodo es muy especial, se coloca acá, el E6014. Entonces, acá me está diciendo, vas a ejecutar una soldadura en este punto con un electrodo 6014 y vas a ejecutar filetes, este es filete de 12 milímetros y al otro lado filete de 6 milímetros. ¿Eh? Entonces, en este símbolo está todo lo que está diciendo en la parte anterior. ¿Has entendido? Jonathan Gonzalo, ¿has entendido? Más o menos, A profesor. ver, ¿qué es lo que no has entendido? Dime. ¿Puede volver a explicar lo de lo del inicio, ese triangulito? Porque, o sea, en el plano que mostró solamente había o sea, acá veo un triángulo y en el anterior que mostró solamente había una sola ¿En cuál línea, plano? ¿Al inicio de clase un sería? triángulo. Ajá, o sea, Ah, sí, ya, ya, claro. ya, ya. Ese es, ya, muy bien. No, acá lo más importante, lo que tenemos que ver es, escúchame, Mm, uno, el símbolo de la soldadura es una línea recta quebrada en un punto con una flechita. En el cual diciendo que la soldadura se va a llevar a cabo en este punto, o va a iniciarse en este punto. Y de la flechita de la recta horizontal hacia arriba es un lado y el de abajo es otro lado. Como me dicen que va a ser una soldadura de filete frente a frente, ¿no? Uno de 12 milímetros y el otro es de 6 milímetros. En ese lado en el cual están los filetes de 12 milímetros va a ser, el filete de 12 milímetros va a ser esmerilado, un acabado. O sea, si es esmerilado es con la letra G. Eso yo voy a saber qué está haciendo. Y en esta parte de la cola es donde se coloca algunos datos muy especiales que me piden en el proceso CLD. En este caso, algo muy especial es el electrodo. Acá en la cola le ponen E60. ¿Ya? ¿Entendido ahí? Yo, gracias. digamos, miren, porque esto es fácil, es sencillo, digamos, la normalización. Ya hemos hablado sobre lo que es la soldadura y cómo, con qué norma es que se trabaja. Acá repetimos, la AWS ha establecido un grupo de símbolos estándar utilizados en la industria para indicar e ilustrar toda la información para soldadura en los dibujos y planos de ingeniería. ¿Eh? De soldadura. ¿No? Ejemplo de un símbolo. Ahí está. Miren. ¿Se acuerdan de la recta? Esa recta, acá está la cola, donde está la T. Donde está la T estaba el electrodo, ¿no? ¿Y eso qué es? Es una especificación del proceso o algo referencial, dice. Esta es la recta quebrada y este es el punto de la flecha que conecta la línea de referencia con el lado de la flecha o componente de la unión en el lado de la flecha. ¿Ya? Entonces, miren, si esta flechita está apuntando en este puntito de acá, es decir, si yo escribo en este caso, por ejemplo, yo le escrito 6 milímetros,
y el símbolo el símbolo el símbolo de la soldadura, el filete, 6 milímetros, un rectángulo, dice lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo escribo aquí, ¿qué significa? Que la soldadura se va a llevar a cabo al otro lado. Y cuando lo escribo de esta manera, en la parte de arriba, va a significar que la soldadura se da en este lado de acá. Este es al otro lado. Este es el lado de la flor. ¿Ya? ¿Qué se refiere con el otro lado? No lo entiendo. Ahora te digo. A ver, vamos a ver. Ese nomás. Ya, no vamos a confundir, poco a poco. Ahorita te explico lo que quiere decir al otro lado. Por ejemplo, mira, yo tengo acá una plancha y tengo acá otra plancha que voy a hacer soldadura. Entonces, si yo el símbolo lo pongo en este lado de acá, ¿sí? Quiere decir que si está arriba o está abajo, si está arriba va a ser la soldadura, si este es así, en este lado de acá. Y si le pongo en la parte de abajo, va a ser al otro lado. Esta plancha. Antes de leer todo esto, vamos a ver esto de acá. Las partes, la línea de referencia. Acuérdense que siempre hay que tomar en cuenta la línea de referencia. Siempre será la misma, dicen todos los símbolos. Si el símbolo está debajo de la línea de referencia, o sea, así, ¿no? Apunta la flecha. Si acá está, si el símbolo está debajo de la línea de referencia, la soldadura se hará en el lado hacia la cual apunta la flecha. Vamos a ver. En cambio, si el símbolo de la soldadura está arriba, acá, de la línea de referencia, la soldadura se hará en el lado opuesto donde apunta la flecha, dice. Ahora vamos a entender un poquito. Ahí está la flecha. Esta es la flecha. Esta puede apuntar en diferentes direcciones. A veces puede ser quebrada, como esta de acá es quebrada. La flecha indica la posición de la soldadura, acá, en esta parte. En este caso es otro tipo, en cuanto a la direccionalidad de la soldadura. Puede ser así y allí, puede ser así y acá. ¿Ya? O de esta manera. Bien. Este lado y este es el otro lado. Diferente y específico de soldadura en particular. Por ejemplo, acá. ¿Se acuerdan que hemos visto acá? Le habíamos puesto 12 milímetros con este triangulito. Y ahí está. Esta es la línea de referencia, la línea horizontal. Y esta es la flechita, ¿no? Las dimensiones de esta soldadura en particular se ponen a la izquierda del símbolo de soldar. Las dimensiones de la soldadura que va a ser acá se pone a la izquierda, ¿no? Y acotaciones. Se agregan acotaciones adicionales a la derecha del símbolo. Si la unión se va a soldar por puntos, como en el caso de la soldadura de filete. La primera acotación adicional en la figura 19 que está esta indica longitud de las soldaduras profesionales
Y bueno, habíamos puesto acá un triangulito que es un filete de 12 milímetros de longitud. Y que vamos a tener 75 la longitud de la soldadura. Y 150 distancia entre centros de soldadura. ¿Qué significa? El filete va a ser, por ejemplo, este es el lado, 75, y la distancia entre centros de acá, 150. 75, 150. Soldadura acá, soldadura acá, soldadura acá. Eso es lo que me está diciendo. Con una longitud de 75 y entre soldadura y soldadura 150 milímetros. Son acotaciones también adicionales, ¿ya? En este punto. La cola. ¿Se acuerdan en antes que la cola habíamos puesto el tipo de electrodo? Porque era una información adicional. Quizás no contenga información especial y a veces se puede omitir, claro. Si la soldadura se tiene que hacer con un tipo de electrodo ya básico, elemental, que ya todos conocemos, no es necesario poner todo lo que habíamos puesto. Sino que en este caso hay que usar un tipo de soldadura, un electrodo muy especial que es la E60, se puede decir. Allí sí, pero mientras tanto no dice. La cola. Hay una gran variedad de símbolos complementarios, cada uno con un significado diferente. Ahí está. Por ejemplo, acá está, miren, la línea de referencia y acá hay un círculo negro y la dirección de acá. Dice 12 milímetros, filete, y este es el acabado, merilado, ¿no se acuerdan? Dice, los símbolos complementarios dan la información adicional requerida para efectuar el trabajo completo. Esto me está indicando algo. Está indicando para efectuar ese trabajo de una cierta forma, que se puede ver más adelante. O sea, esta es una operación adicional que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer la combinación. Algunos símbolos, dice, son muy complicados o parecen serlos a primera vista. ¿Mm? Ajá. Algunos símbolos son muy complicados o parecen serlos a primera vista, pero si se estudian punto por punto, no son difíciles de entender. ¿Ya? El primer punto que se observa en la figura es la parte del símbolo que indica doble chaflán, bisel o doble V. Vamos a ver. Ah, ahí. Esto es lo que yo les decía en antes, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver a qué me preguntó en antes. Acá tengo una plancha y tengo esta otra plancha verticalmente que va a ser soldado a esta. Entonces, acá se le pone el símbolo de soldadura y se dice, ¿no? Va a ser de 12 milímetros en ambos lados. 12 milímetros acá de cordón, milímetros acá también de cordón, en ambos lados. Esta es una soldadura de filete. Filetes de esta manera, ¿no? Y con chaflán, su chaflán doble. El chaflanado va a ser acá, va a ser acá un chaflán y acá un chaflán. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende ese símbolo? A ver, ¿quién no entendió? ¿Mm? A ver, Verónica, ¿has entendido lo que hice ahí? ¿Me puedes explicar? Verónica. Verónica no quiere hablar. A ver, tú, Mireya. Mireya.
Mireia Mau, Mireia Geraldine, Amao. Nada. A ver, Rafael, Noé, Rafael. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Noé? A ver, ¿puedes explicarme ese símbolo? ¿Qué dice que es? Que representa el chaflán doble. ¿Qué significa chaflán doble ahí en lo que estás viendo? ¿A dónde le vamos a hacer el chaflán? A donde está apuntando la flecha, pero de la soldadura. Claro. ¿Ves mi cursor? Sí. Ya. El chaflán va a ser este punto. Acá vamos a hacer así. Hasta acá vamos a cortar. Después de acá, vamos a cortar acá. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando hacemos soldadura, también ingrese, pues, todo el material va a ingresar a todo esto de acá y va a tener mejor agarre. De igual manera acá, cuando hacemos soldadura, va a ingresar todo hasta este punto. Pero si nosotros ejecutamos la soldadura tal como está, no existe la seguridad que va a ser bien compacto, digamos, el agarre acá con la soldadura, porque no tiene nada, ¿ves? Ahí de frente no se va a hacer. Ese es el chaflán, ¿ya? Esta es una T invertida, pues. Pues de este lado y al otro lado hay que hacer soldadura. Me está diciendo acá. Sigamos. Los chaflanes dobles o W se en una sola de las piezas del metal, de modo que el trabajo se hará como se muestra aquí. Ahí está. A la plancha que está en forma, hacemos soldadura de file, todo, la agarra. Esta línea de referencia, ¿no? Pero antes de poder aplicar una soldadura de filete, debe haber una superficie vertical. Se rellena el chaflán con soldadura como se ve en la figura. Ahí. Casi rellenado ya el chaflán con soldadura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esté pues bien unido, digamos, a esta plancha de acá. Y allí recién se hace el filete. Indica ahí en la figura. Dice. ¿Eh? Entonces se ha aplicado esta soldadura. Este de acá. Y miren el agarre que va a tener esa plancha vertical con la plancha horizontal. Esta combinación, dice, es un poco común y rara. Donde se requiere y no debería de hacerse. Combinaciones se pueden utilizar, pero los símbolos básicos de soldadura y los símbolos complementarios mostrados en la figura abarcan la mayor parte de ellos. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, hay una aplicación. Aplicación de los símbolos de soldadura. Se debe recordar que son simples ilustraciones y que probablemente incluirían mucha más información si fueran parte de un plano real. Parte del plano real.
el ingeniero o el técnico tiene que descodificar, tiene que verificar, leer realmente qué es lo que se quiere soldar, cómo se debe de soldar. ¿Ya? Ah, estos son símbolos. Estos son símbolos básicos. Símbolos básicos. Ya. Miren, por ejemplo, este es el símbolo del cordón. Este es el filete que hemos estado viendo. Los bordes, ¿no? Recto, dice, en este sentido, chaflanado, en este sentido recto, están en V, este es en J, en U. Miren lo que dice acá. Cuando ven ustedes este símbolo, dice soldar todo alrededor. Y acá dice soldar al ras, superficialmente de eso, ¿no? Soldadura en campo, contornear. Ah, esto es importante para poder entender. Por favor, atiendan. Estas son uniones en T. T volteada, ¿no? En la columna de la derecha estamos viendo el resultado. ¿Cómo es lo que va a quedar? En la columna del lado izquierdo, sí, que se tiene que aplicar para ver lo que realmente va a suceder es esto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Paulo, ¿entendiste? Sí, profe. Uh-huh. Entonces, si en un plano ustedes ven esta T volteada con el círculo de esta manera y el filete en la parte de abajo, significa que vamos a hacer soldadura en este lado, porque en la parte de abajo. En este lado, ¿ves? Arriba quiere decir al otro lado, o sea, acá. Y si lo veo de esta manera, en ambos lados, pues así lo que voy a ver, en ambos lados. ¿Eh? Y acá, este símbolo está hacia abajo, y sí que va a ser en este lado. Sí, este es el filete que se va a llevar a cabo acá. Pregunto si se entendió. Campos Ábalos, hacer esta parte, sí. Juan, ¿entienden o no entienden? Miren, les estoy preguntando y no me contestan. Y eso está aquí apuntándose. Los que no intervienen, aquí están. Los que no intervienen. Yo les puedo decir, esto es lo que va a ser la soldadura. ¿Cómo será la simbología? Pues la simbología va a ser de esta manera. Si este es el símbolo que estoy utilizando en el plano, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser esto. ¿Mm? ¿Entendió, no? Ya, sigamos. Entonces. Estas son uniones traslapadas. Igualito seguimos.
En el plano va a estar en estos símbolos van a estar. Pero ¿qué va a significar? ¿Cuál es el resultado? Esta es una plancha que está unida con esta otra plancha. Y al medio está unido con soldadura, con una soldadura en filete, pero en esta parte de acá. Y aquí está el resultado, ¿ve? Esto. Cuando está así la soldadura, en la parte de arriba el filete, entonces quiere decir que va a estar a este lado y el otro es al otro lado, ¿no? Al otro lado será acá. Eso es lo que... Cuando tenemos la ejecución de la soldadura en esta forma, quiere, quiere decir que va a estar digamos que acá estamos viendo de dos formas de soldadura. Digamos. ¿Ven? Igualito. En la parte de la izquierda tenemos la simbología. Y al lado derecho tenemos el resultado. Que es lo que miren, por ejemplo, tengo las dos planchas, hacer una simbología así. Oye, este de acá también, con este símbolo en la parte de arriba de la línea de referencia, quiere decir que se va a ejecutar al otro lado, acá. ¿Y cómo es? Va a ser la preparación y soldadura. Y ahí va. Y cuando es al revés, pues al revés, ¿no? Ahí está. Pregunto, ¿se entiende o no se entiende? Sí se entiende, profe. Sí se entiende, ¿no? Gracias. Ya. Sigamos entonces. Ah, miren, 4 ejemplos. Ustedes no me prenden su cámara, ¿no? Ya. A ver, con lo que hemos visto, quiero solamente 4 alumnos que me entreguen cómo sería el resultado. Esos cuatro ejemplos de aplicación de soldadura. ¿Cómo sería? A ver, háganlo y por Zoom me lo hacen ver, me avisan. A ver. Cojan un lapicero y háganlo. Y me hacen ver, píntalo en un papel y me lo hacen ver. A ver. Por supuesto, me dicen su nombre, estoy para ponerlo ahí en el Zoom. Previa nota, por si acaso. Profe, ¿le muestro del primero? A ver, el primero, ¿cómo sería? ¿Comparto o le digo? No, no, hazme ver nomás ahí en tu pantalla. Quiero ver eso. Pero tiene que dejar de compartir. Ya, entonces dejo de compartir. Un ratito. A ver, comparte.
Sigue compartiendo, tiene que dejar de compartir. Ya. Espérate, espérate. Ya, a ver, ahora. ¿No? Correcto. Ajá. En el cual tú vas a observar la longitud de la soldadura en unos 12 y el otro es 6. Son filetes. Pero ahí ¿Correcto? iría la soldadura, ¿no? Claro, allí iría. Ese sería el resultado, ¿sí o no? Ujú. Ya. A ver, Rodolfo. Tú eres Porras, ¿no? Rodolfo Porras. Sexto. A ver, ya de una vez, el último. ¿Cuál es el último? A ver. Ahí se ve. Wilka. Claro, así es, pues. Efectivamente, como está abajo, está En el justamente lado en de el la lado de la... flecha. Correcto. Está muy bien. Tú eres Wilka, ¿no? Sí, profesor. Ah, Wilka. Ya, ok. Ya. A ver, ¿qué más? Chica Verónica, lo veo acá, pero no me empieza. Verónica Gaso. Sí, profesor. Ya, a ver, pasa el desarrollo, ¿cómo sería el resultado del segundo? Ya un ratito. Que estoy con otro dispositivo ahorita. No estoy con mi computadora. Mm, ¿Ya? A ver, Dana, el tercero. Sí, profesor, ahí le comparto pantalla. A ver, compárteme, a ver. Pero no estoy segura, la verdad. ¿Mm? El tercero es el profesor. Espera, lo que has hecho está muy bien. ¿Pero qué Bueno, es? sería ¿Cómo la es? posición de like. Es que me di cuenta que como que se invertía la posición. Tienes para Claro. ambos lados, Ajá, como entonces. esto, pero tiene una preparación esas juntas. Ahí lo estás viendo tú clarito en la X que has hecho. Que has hecho un chaflán, doble chaflán para ambas planchas. ¿Te das cuenta? Y sería separado, me parece. Claro. Has esmerilado esta plancha de acá. ¿Ves mi cursor? No, no lo veo, No, no profesor. se ve. Quiere decir que ambas planchas han sido preparados con un chaflán
en este sentido y otro chaflán en otro. O sea, 2 chaflanes cada uno. Y al hacer los 2 chaflanes y al unirlo en un puntito, ahí va a estar la superficie o el área, la zona donde se va a llevar a cabo el cordón de soldadura. Mm, está ¿Eh? bien. Sí. Ujú. Claro, acá, por ejemplo, está viendo en la parte, tiene que ser así y el otro tiene que ser así, al revés. Esta es plancha está recta y este tiene un chaflán. Como está en el mismo lado recto y el chaflán va a ser hacia acá. ¿Se nota? ¿Entiendes? No, Ya. es que no veo que le compartas la A pantalla. ver. ¿Has salido ya, no? Sí, ya dejé de compartir, profesor. A ver, nuevamente comparte. A ver. Ya. Ahora, ¿ves mi cursor? No, Ya, ahora sí lo están viendo todos, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grandecito para que se pueda ver. ¿Se ve? Muy bien. sí, profesor. Ya, efectivamente la tercera es como lo has hecho. Están chaflanados, ¿eh? La parte de aquí se hace un chaflán aquí y otro chaflán acá. De igual manera el otro se hace un chaflán aquí y otro chaflán acá. Que no es otra cosa como un X, ¿no? Chaflanado por aquí y chaflanado por acá. Y allí es donde se hace el cordón de sol. Profe, no se ve su cursor, ¿Cómo? no se ve su mouse. Ah, no se ve. Mm, ya. Mire, nosotros vemos que está así. A ver si estoy en una- digamos así. Digamos que está rectito. Y la simbología es esta. Y, y acá la flechita y acá, ¿no? Si me dicen que esto es así, sí, quiere decir que nosotros vamos a desmedilar, vamos a hacer vamos a sacar eso y vamos a hacer otro chaflán acá, vamos a hacer otro chaflán, ¿no? Y vamos a desaparecerlo. ¿Sí? Mm.
Entonces, y así, así. Realmente, esto es lo que vamos a tener con este símbolo. Y aquí es donde vamos a ejecutar la soldadura. Y parte que va a la soldadura. Este es el resultado. Pero lo que está aquí es como debe de estar en el plano. O sea, en un plano puede estar así. Puede estar así también, miren. Sí. Sí. Y acá puede ser. Ay, ay, ay. Yo no sé dibujar, ¿eh? Entonces, así. Y acá está la flechita, ¿no? Sí. Digamos que esa es la flechita. Y acá está esta, sí. Sí. Así nomás en el plano se va a ver de esta manera. ¿Ya? Pero, ¿qué significa eso? Efectivamente, como resultado, vamos a tener, como resultado que vamos a tener es esto de acá, pero verticalmente en este caso, ¿no? O sea, vas a hacer un chaflán hacia acá, otro chaflán acá y otro chaflán acá. ¿Por qué? Porque está en ambos lados. Esta parte de abajo es esta, la parte de arriba es la que está acá. ¿Entendido? Va a salir. ¿Entendido o no me han entendido? ¿Mm? Sí, pero ¿Me están viendo, no? Ya, vamos a ver. Yo creo que ya está por demás estos ejemplos. Este de acá, el segundo de arriba, viendo de izquierda a derecha, el segundo está en esta plancha, está recta. Aquí está recta, ¿eh? Está recta. Y aquí hay un chalán. De la flecha se ha cortado en este sentido. Se va a esmerilar allí y allí va a estar. ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo esta simbología. Como acá tiene una rayita, quiere decir que en esta parte que vas a hacer soldadura, aquí va a ser esmerilado, se va a hacer un acabado. Porque cuando yo le hago la soldadura, acá va a haber un montecito, pues, ¿no? Algo que está más material acá, como un montículo. Eso hay que lijar toitito, y eso es lo que significa la rayita de acá. Sí, A ver, ¿quién me dice que no ha entendido? Por favor, que me digan. ¿Mm? Ya, entonces sí entendió, ¿verdad? Sigamos entonces. ¿Están viendo o falta compartir? sí se ve. ¿De ahí están viendo?
Sí, profesor. Ok, gracias. Miren, esa T invertida, ¿cómo es? Primero, que vean el símbolo, que está a la derecha. Tiene su línea de referencia quebrada y con la flechita apuntada en este punto de acá, ¿correcto? Eso es lo que vemos. Pero realmente, ¿cómo es? Si lo giro un poquito en perspectiva, dice 50-100. ¿Se acuerdan que 50 era la longitud del cordón y 100 es la distancia? Pues así es. En este lado nada más, en este ladito, ahí está este lado. Pones 50 y hay una distancia de 100, ¿eh? otra distancia de 100, 50 distancia de 100, etcétera, así intercalados. Entonces, pues se aplica las soldaduras del extremo de la unión, desde este punto. Y estas son las distancias, ¿no? Y esta es la soldadura deseada. Longitud y paso. El paso es la distancia entre soldadura, entre cordón y cordón. Entonces, si yo les pongo este símbolo, ¿qué significa? A ver, ¿cómo es el resultado? Ya ustedes saben que es este el resultado. Igualito con los anteriores. Este es el símbolo. ¿Cuál es el resultado? Si yo le pongo, este es el resultado de un cordón. ¿Cuál es el símbolo? La inversa nomás. ¿Mm? Profe, ¿ese 100 de dónde se toma referencia? De la mitad del... Ese es ¿cómo te puedo decir? Ese 100 no es otra cosa la distancia entre cordadura y cordón y cordón. Y si tú de ves, la mitad. ese mismo 100 está tomado entre la mitad del 50 y la mitad del 50, del otro cordón. Esa es la distancia. O sea, de 50 al otro 50 hay una distancia 100, entre la mitad y mitad. Eso es relativo. Tú puedes poner acá 50 hasta este punto de acá es 50 y de aquí hasta acá debe ser 100. Que es lo mismo que desde aquí hasta aquí va a ser 100. Por eso le dicen que ese es el paso de las secciones a la soldadura. 50, una distancia de 100, 50, una distancia de 100. Puede ser acá 50, de la mitad yo le agarro 25, acá a esa otra distancia de 25, 100, igualito, hace la misma. Por eso dice acá 50 de soldadura, de longitud de la soldadura y 100 de paso, 100 de distancia. En ese distanciamiento, 100, desde este punto hasta este punto 100, de este punto a este punto 100, puede ser. Ustedes se dan cuenta, acá está casi la mitad. No hay problema, esa es la distancia. Digamos, ajá, ¿cómo es el símbolo que yo voy a ver? Ahí está el símbolo. La flecha esa quebrada y en la parte de abajo, en la parte de abajo, o sea, donde está el lado de la flecha, está este filete. Pero como no hay nudo ni paso, entonces que así filete todo, como está acá, la soldadura de ¿eh? Eso se llama soldadura continua. ¿Ya? Soldadura continua. Digamos, aquí tenemos el tamaño de soldadura de filete con piernas desiguales. Piernas desiguales, ¿a qué le llama? Le llama, generalmente, el filete debe ser un rectángulo isósceles, de dos
lados iguales. Si este es 12, te decía de 12 por acá y de 6 por acá. Por eso le dicen piernas desiguales. Soldadura. Entonces, para eso, para que tengamos este tipo de soldadura, pues acá se pone, ¿no? Un filete de 6 por 12, filete y la orientación indicada en el plano. ¿Cómo va a salir? 6 por 12, todo, pues. El filete va a ir todo completo, soldadura deseada. ¿Han entendido? Ah. ¿No quieren preguntarme? Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué le han puesto ahí? Para poder observar mejor el símbolo. ¿Están viendo el símbolo? ¿Qué características se ve en el símbolo? A ver, a un alumno que me diga. Ah. Entonces, ¿hmm? ¿Qué características se ve en ese símbolo? Los corones son de tamaño 75 y están separados 250. Ya, correcto, está bien. Al margen de eso, algo más hay. Y están desfasados. Claro, están desfasados. O sea, son intercalados, pasados. No están, si fuesen los dos filetes igualitos en ambos lados, el triángulo debería ser recto, todo. O sea, en esta parte debe ser recto. Pero acá no, acá hay un desfase. 75, 150. 75 es el cordón de soldadura, 150 es el paso. ¿Sí? Entonces voy acá, efectivamente, miren, 75, acá 75, acá 75. Están desfasados. O sea, son cordones de soldaduras intermitentes, como se dice ahí. Intermitentes. ¿Y cómo van a saber? Justamente por esta posición de la simbología. Ya, sigamos entonces. Aquí. Soldaduras en su posición aproximada. Miren, esa plancha que está acá, que va a ser soldado con esta de aquí. En esta parte va a ser soldadura. Acá está la simbología, va a estar en este lado un filete de filete de 6 milímetros de lados, ¿no? 64. Igualito acá, ¿no? El 75 este de largo, 75 y el filete de 6. Las soldaduras se pueden aplicar en cualquier sitio a lo largo de la unión, pero hay que ser en el plano. No sea una área bien densa de simbología. Eso también hay que tener en decisiones. Tamaño de la soldadura de filete sencilla. Este de acá. Primero miren el símbolo. Acá de 12. De acá de 12. Cuando es de 12, dice 12 por 12. Pues ahí está, ¿eh? Es un rectángulo, pero un triángulo isósceles de 12 por 12. Acá tamaño de soldadura de filetes dobles iguales. ¿Ve? Acá está dobles en ambos extremos. En este caso sí, miren, ¿ve? 12, 12. Y ahí está. Acá 12 y por acá también va a ir el 12. 12, 12.
y es todo el cordón. Vamos. Soldadura intermitente y continua combinadas. Miren, por ejemplo, acá, aquí está la simbología. Acá dice arriba, o sea, donde está la flecha es de 12, 50, 125. Intermitente, ¿no? Un tramo, longitud y paso. En la parte de atrás es soldadura continua, de 12 de 625. Entonces, en la parte de atrás, con la soldadura será. En cuenta, pero lo más importante es interpretar esto y realmente lo que va a llevarse a cabo a través del técnico va a ser este tipo de soldadura. Ahora, si vas a usar un electrodo muy especial, ya sabemos dónde poner el electrodo. O tal vez va a haber doble soldadura en línea de referencia a ese mismo punto. Es un poquito más complicado. ¿Ya? ¿Qué dice? Dudas. Dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿O revisamos de nuevo? ¿Mm? Yo creo que para lo que estamos viendo ya se ha entendido eso, ¿no? Entonces, antes que nos gane el tiempo, vamos a ver el otro. Esto ya. Diciendo que me pregunten, ahí no me preguntan nada ustedes. Ya voy a compartir. Ya, allí. Esto de acá quería presentarles para que, además de las normas, dentro del proceso de soldeo también hay discontinuidades. O sea que no, la soldadura no corre como debe de correr. ¿Y por qué no corre? O defectos. En la soldadura se crean, por ejemplo, globitos. Otro tipo de defectos que con la soldadura que se dan. También es bien amplio hablar sobre eso. Vamos a ver, a grosso modo. Voy a pasar el tiempo. Ya. Sobre las normas, ya hemos hablado. ¿Correcto? Ahí está la pregunta. ¿Por qué usar normas, en particular las referidas a construcciones soldadas? Es porque las normas son compendios de necesidades originadas. Actualmente en experiencias terribles de catástrofes que arrojaron pérdidas de vidas humanas y de propiedad. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, pues al aplicar una norma, uno está respaldado y puede dormir tranquilo que problemas iguales a los que ocasionaron aquellas tragedias no volverán a ocurrir. Esa es la norma. Ahí está la norma AWS, ASME, la ASME. Tubos que trabajan a presión. ¿Se acuerdan que les hablé de los tubos a presión? O sea, para lo que es instalaciones de tuberías en refinerías, en extracción de petróleo, ya se empezó a trabajar pues, primero por las normas. ANSI. Sino que forma grupos de interés compuestos por personas provenientes de varias organizaciones involucradas con el desarrollo de algún documento particular. Si hay consenso del valor de una norma particular,
entonces esta norma puede ser adoptada como una norma nacional de Estados Unidos. Y a esas normas se les nombra agregándole la sigla ANSI por delante de la norma original. Un ejemplo de todas las normas es la ANSI ASME o ANSI AWS. Ahí están las normas. La ANFOR es norma francesa. La DIN, norma alemana. Están los diferentes tipos de normas. Uso de las normas. Ya hemos hablado también bastante sobre el uso de las normas. Me da la casualidad que esta presentación es una presentación uruguaya. Pero todo es igual, es lo mismo, es lo mismo que se aplica. Ese es estándar, norma es estándar, normar es estandarización. Hay que entender que las normas están en continua revisión y sufren modificaciones, en muchos casos en forma anual. Motivados, dice, porque la norma estaba equivocada, o porque era demasiado exigente, o porque no se aplica a los nuevos desarrollos tecnológicos. Por todo esto es conveniente utilizar siempre la última edición de las normas. La normalización con referencia a los ensayos no destructivos. ¿Se acuerdan que hablamos de los ensayos no destructivos? Entre los cuales que me gustaba, ¿se acuerdan que era el ensayo por tintes penetrantes? Ahí. Veamos qué especifican las normas más usadas en ese país en cuanto a los NDs. Ahí está, AWS. Y la API también. ¿Se acuerdan de la API, no? ¿Ah? O sea, todo esto ya lo hemos visto. Léanlo como de una manera para poder cimentar mejor sus conocimientos. Porque de todo lo que está acá ya lo hemos visto, hemos leído, hemos explicado todo. Por eso dice que es fundamental que al fabricante se le indique claramente qué normas debe aplicarse, sin ambigüedades. Buena parte del éxito de una obra radicará en las adecuadas especificaciones técnicas. Todo que se trabaja con este tipo de material realizado por soldadura tiene que estar en su hoja técnica de ese equipo, de esa máquina. Tiene que decir con qué normas se ha trabajado, bajo qué normas se ha elaborado ese equipo. Y eso le va a dar, ¿qué le va a dar? Confiabilidad al cliente de uso. Confiabilidad al cliente de que se ha trabajado con calidad muy especial. Una calidad determinante a través de las normas aplicadas. Bien, entonces todo esto ya estamos ya. Ahora vamos a ver esta partecita que es interesante también. Discontinuidades y defectos de soldadura. Elementos genéricos de la soldadura. Miren acá, croquis del metal de soldadura y su TAC. ¿Qué vemos allí? Si ustedes me ayudan a ver, miren, en esta parte, esta es una zona y esta de acá es otra zona. En este caso, por ejemplo, estas dos planchas han sido biseladas. Se ha biselado y se ha unido allí y ahí ha ido la soldadura. Zona afectada por el calor, dice. Hoy esta zonita se afecta por el calor. Claro, pues no, porque estamos soldando a alta temperatura. Y este es el área del metal de soldadura. Entonces, este es el problema de acá. Zona afectada por el calor de acá. Ahí está lo que hemos estado viendo. Nomenclatura de las soldaduras a tope. La preparación se ha llevado a cabo, por ejemplo, a una soldadura a tope.
Aquí estamos en la figurita, ¿no? Esta es la soldadura que se ha llevado a cabo. Ahí está. Y las características que se va a tener. Este tipo filete. Soldaduras tipo filete. Miren. En delante lo dibujamos como un triángulo, triángulo isósceles, ¿no? ¿Ya? Pero este va a penetrarse un poco más. Posiblemente lo que tenga que hacerse es un cordón de soldadura biselado, acá, en ambos lados. Ya con la aplicación de las soldaduras, de la cara de la soldadura, es el borde de la soldadura. La raíz de la soldadura está acá, y la soldadura de filete. ¿Ven? Se ve más bonito, ¿no? Dimensiones de las soldaduras tipo filete. ¿Se acuerdan que eras 6'12"? O sea, tenía pues, digamos, este de acá una dimensión y este de acá otra dimensión, ¿no? De filete. Este es soldadura de filete convexa y este es cóncavo, en este sentido. Están las dimensiones. ¿Sí? Lo que yo quiero que entiendan es que todo ya está, ya existe. Ahora no es posible fallar ya en llevar a cabo este proceso de soldadura. Por lo mismo que ya también está normalizado, ¿no? Las raíces de la soldadura. ¿Saben? Miren, por ejemplo. Este es un X que hemos visto antes, raíz de la soldadura, este punto. ¿Saben? La discontinuidad. La discontinuidad dice, falta de discontinuidad es falta de cohesión, de unión, interrupción en la estructura física normal del material o producto. Y defecto, el defecto es una discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma específica. En particular, al realizar un ensayo no destructivo, se cataloga como defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades, cuyas indicaciones no se encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados por la norma aplicable. Indicación, respuesta o evidencia de una discontinuidad. Evaluación de indicaciones, proceso el cual se decide la severidad del estado de la parte de la pieza. Puede ser rechazada. Métodos de ensayo, utilización de un principio físico, dice. Radiografía, se puede hacer radiografía, o ultrasonido también, partículas magnetizadas y los líquidos penetrantes. Que habíamos estado viendo. Y la evaluación visual, por supuesto, ¿no? Ensayo de estanqueidad, corrientes parásitas. Y el otro es emisión acústica. Indicaciones alargadas, e indicaciones cuya longitud es mayor a 3 veces su ancho. Redondeadas, indicaciones alineadas. Las discontinuidades más frecuentes son, hay unos 120 tipos. Uno es porosidad. Discontinuidad de tipo de cavidad formada por gas atrapado durante la solidificación, ese es el poro. El metal en soldadura. Se divide a su vez en 4 tipos de porosidad uniforme dispersa. Aquí hay una fotografía que hay que analizar, ¿no? La porosidad uniforme dispersa. Porosidad agrupada. A la porosidad agrupada, ¿eh? Esta es la fotografía, una radiografía de este tipo de soldadura. Y aquí está la porosidad, ¿eh? También tenemos la porosidad alineada. Porosidad acá.
Porosidad vermicular o tipo gusanos es un poro de gas alargado. Las inclusiones. Inclusiones de escoria. Por ejemplo, acá dice escoria. Inclusiones de escoria. Carretilleras. Inclusiones de escoria tipo carretillera, dice. Inclusiones de tungsteno. Inclusiones de tungsteno. Fusión incompleta, o sea, no se ha soldado completamente todo. Por lo tanto, hay una discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión entre los cordones de soldadura y el metal base o entre los cordones de la soldadura. Es el resultado de técnica de soldadura, preparación del metal base o diseño de la junta inapropiados. Croquis de soldaduras con fusión completa. El caso está completo. Miren. Miren acá. Fusión completa. Fusión incompleta. Acá si lo vemos como radiografía fusión incompleta, vamos a ver acá, estos espacios. Estos espacios. Es fusión incompleta y acá, Penetración incompleta o falta de penetración. Ocurre, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el metal de soldadura no se extiende a través de todo el espesor de la junta. El área no fundida ni penetrada es una discontinuidad descrita como penetración incompleta. Esto puede resultar de un insuficiente aporte de calor de la soldadura. Diseño de la junta inapropiado, por ejemplo, demasiado espesor para ser penetrado por el arco. O el chanfle dice insuficiente, o sea, la parte que ha sido chaplaneadita, biselada, ese es insuficiente. O control lateral inapropiado del arco de soldadura. Algunos procesos tienen una mayor capacidad de penetración que otros. Las soldaduras en cañerías, por ejemplo, son especialmente vulnerables a este tipo de discontinuidad, dando que el lado interior es usualmente inaccesible. Croquis con penetración completa e incompleta. Penetración completa. ¿Ya? Esta es la penetración completa. Incompleta. Acá la penetración es incompleta. De igual manera acá, es incompleta la penetración. En esta parte también podemos observar que está la penetración incompleta. Penetración incompleta. ¿No? De la 1. Aquí, por ejemplo, miren estas formas. Está ahí. Una placa radiográfica con falta de penetración. Bueno, acá está la falta de penetración, va a estar acá en este punto. Los cracks son fisuras, ¿no? Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, dice. Cuando las tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. Fisuras en caliente, fisuras en frío. Acá está. Tiene su porqué que está escrito allí. La placa radiográfica. La socavadura o mordedura es otro tipo de efectos de la soldadura. Está explicadito, botando socavaduras de cara y de raíz. De manera. Placa radiográfica mostrando la soldadura, la concavidad, garganta insuficiente, catetos demasiado cortos, solapes, sobremonte excesiva,
Estructuras laminales, ¿ya? La desalineación, penetración excesiva, los rechupes, etc. Miren, esto ustedes tienen que terminar de leerlos. Aquí está una serie de defectos y el por qué es que se produce este tipo de defectos. Entonces, pues como ustedes pueden ver de todo lo que hemos visto, la soldadura es un mundo aparte. Tiene sus detalles muy interesantes para hacer soldadura, ¿no? Y va a depender bastante en la perfección de un proceso de soldadura. Acuérdense de todo lo que hemos visto, ¿correcto? Ahora quiero pasar asistencia. Voy a pasar asistencia antes que me corte. Un poquito me cortan a las 6, tengo 7 minutos. Profesor, ¿Mm? una pregunta. Dime. ¿Cuándo va a subir las notas de las prácticas y de los parciales? Ya, muy pronto, pronto. Un poquito se me ha hecho problemático por lo mismo que estoy trabajando a la vez con las 3 secciones y con todos los trabajitos, pero ya lo tengo acá, es pasarlo nada más. Yo lo voy a subir. Todos los que están cumpliendo no tienen problema, pero los que son faltones y los que no intervienen, y cuando les llamo, dicen parece que no están, esos sí van a tener un poquito de dificultades. El resto no. Ya en cuanto a su nota, de eso no te preocupes mucho. Por favor, antes que termine el tiempo, Aldave, Presente, profesor. Álvarez, Amao, Presente, profesor. Barrera, Bendezú, Berríos, Presente, profesor. Blanco, Presente, profesor. Bocanegra, Presente, profesor. Buitrón, Cayata, Presente, profesor. Campos, Presente, profesor. Cárdenas, Castro Cano, Presente, profesor. Enciso, Fuerte, Gaso, Wilca, Wilka, presente, profesor. Lino Presente, Sota, profesor. Presente. Martínez Cuellar, Presente, profesor. Morales Zapata, Presente, profesor. Obregón Zabaleta, Pari Díaz, Presente, profesor. Paucari Fernández, Mi compañera Paucar está por el chat, profesor. ya, muchas gracias, ya. Pinedo Andagua, Presente, profesor. Porras Pino, Presente, profesor. Pozo Chinguel, Presente, profesor. Preciado Magallanes, Presente, profesor. Quispe Fernández, Rojas Zabaleta, Presente, profesor. Rosales Rodríguez, Presente, profesor. Sánchez López, Presente, profesor. Silva Espinosa, Soto Angulo, Presente, profesor. Tito Cárdenas, Presente, profesor. Vargas Cadillo, Presente, profesor. Velarde Quintana, Presente, profesor. Vilches Chapa. Presente, profesor. Muy bien. Ya, por favor, a ver, los que no han escuchado,
Álvarez, Catherine, Ángel Barrera, Christopher Bendezú, Rosario Buitrón, Aarón Cárdenas, Harold Enciso, Walter Fuerte, Verónica Gazo, Franz Obregón, Jesús Quispe, Flor Silva, ya. Listo. Todo. Profesor, el alumno Barrera está presente por el chat. Uy, casi. Ya, gracias. Ángel Brian Barrera. Ya. ¿Alguien más?